Muy bien. Vamos a ver qué onda con la reproducción en las plantas. ¿Pero en cuáles plantas? En las plantas con flores, es decir, las angiospermas. Ahora bien, vamos a analizar un poquito acerca de las estructuras de propagación vegetativa, que es el diseño de los órganos reproductivos y la reproducción asexual. Vamos a ver qué es la apomixis, o también conocida como agamospermia, y vamos a ver la incidencia en las angiospermas. Entonces, primero que nada, vamos a analizar la reproducción sexual, ¿sale? Entonces, en la reproducción sexual, pues, ocurre una serie de pasos, ¿no? La primera es la diferenciación sexual, vamos a decirlo de alguna manera. Cuando está creciendo esta estructura que es la flor, a partir de lo que se conoce como un meristemo fundamental, pues no tiene sexo, ¿sale? Lo pongo de esta manera, ¿no? Si yo fuera una planta, mi mano no tendría sexo, o sea, la mano de un ser humano, hasta que somos niños, antes de que exista la pubertad y el desarrollo sexual secundario, la mano de un niño es igualito a la mano de una niña. O sea, no han sufrido cambios hormonales ni nada. O sea, ya después a los hombres se nos hacen más grandes las manos y con una forma más cuadrada y nos sale barba y bigote y todas esas cosas, ¿no? Pero antes de eso, o sea, sí tenemos un sexo, pero si fuéramos plantas es como si fuéramos asexuales, ¿no? Entonces, bueno, para que las plantas puedan entrar en reproducción, vamos a hacer la analogía un poquito con los animales, tiene que existir un proceso como de celo, y a eso le vamos a llamar diferenciación sexual. Luego va a ocurrir la división meiótica, es decir, todas las células sexuales se reproducen por meiosis, también las de nosotros, los óvulos y los espermatozoides de los seres humanos y el resto de los animales se reproducen por meiosis. Luego se da la alternancia de generaciones, que eso ya lo explicamos, que es la generación esporofítica y gametofítica, y luego se da un proceso que se conoce técnicamente con el nombre de singamia, pero es mejor conocido como fertilización. Entonces, vamos a explicarlo. Ahora, las plantas angiospermas pueden tener los dos sexos en la misma flor, es decir, son hermafroditas perfectas. Ahora, también existe el caso en que haya plantas que tienen una flor hembra y una flor macho. Entonces, vamos a analizar ese caso particular. Porque para efectos prácticos, una flor hermafrodita perfecta o en una especie donde las flores están en dos sexos separados, el proceso es exactamente el mismo que voy a explicar a continuación. Entonces, voy a empezar por el lado del lado femenino. Entonces, esta es una flor femenina y aquí en el receptáculo va a empezar a generarse lo que se conoce como el óvulo. Entonces, el óvulo surge de una célula a la cual se le llama megaespora o célula madre, o megaspora célula madre, lo pueden encontrar de las dos formas, ¿no? Esta megaespora se le va a desarrollar al lado, más bien alrededor, un saco embrionario, que sería como la placenta de las plantas, ¿no? En el caso de nosotros los animales, ¿no? Luego va a empezar a sufrir un rearreglo de su núcleo, ¿sale? Entonces, su núcleo se va a dividir en dos, un núcleo polar y otro núcleo polar. Entonces, este núcleo va a estar protegido en la parte superior por lo que se conoce por las células antipodales, ¿sale? Y en la parte inferior va a tener unas células que se le llaman células sinérgicas, cuya chamba es mantener al futuro óvulo fijo, adherido al receptáculo, es decir, a la base de la flor, ¿sale? Entonces, megaespora o célula madre va a seguir ahí y ahí se va a quedar, esperando la maduración y sobre todo esperando que llegue el polen, ¿sale? Entonces, vamos a ver qué pasa con el polen. El polen no va a estar aquí en la base de la flor, está normalmente en los estambres, ¿sale? Entonces, cada estambre tiene estas cositas que parecen como unas salchichitas, o sea, es esta parte de aquí, lo estoy señalando con el mouse, con el ratón.
tiene esta parte de aquí que se conoce como antera, ¿sale? Entonces, en las anteras serían los testículos de las plantas. Entonces, las anteras van a producir lo que se conoce como microesporas, ¿sale? Entonces, las microesporas van a madurar y se van a transformar en granos de polen, ¿sale? Entonces, vamos viendo las analogías. Acá, el óvulo se llama megaespora o madre o célula madre, ¿sale? Y acá se llaman microesporas. Aquí ustedes pueden hacer notar algo. Normalmente los óvulos son muchísimos menos y son más grandes que ¿qué? Que las microesporas o los granos de polen. Los granos de polen son más chiquititos y son súper abundantes. Los producen mayor cantidad. Al igual que en los animales. Normalmente en los animales las hembras producen muy pocos óvulos más grandes y los animales producen muchísimos espermatozoides más chiquitos y más móviles. En el caso particular de aquí de los granos de polen, estos no se mueven. Estos tienen una, vamos a decir, una densidad, son tan pequeñitos, son tan livianos, que pueden ser arrastrados por el viento y la lluvia para que puedan llegar a completar su proceso de fertilización. Pero normalmente, no se alcanza a apreciar muy bien aquí, tienen una forma pues medio redonda, medio vamos a decirlo, esférica irregular, pero tiene en su superficie una serie como de piquitos que sirven para adherirse a las patas o a las estructuras de los insectos polinizadores, ¿sale? Entonces, este polen va a viajar ¿hasta dónde? Hasta acá. Entonces, recuerden que aquí teníamos nosotros a nuestro óvulo maduro. Entonces, esto va a llegar a lo que se conoce como el pistilo y tiene que atravesar todo este tubo que se le conoce como el estilo. Al final del estilo va a estar, ¿qué? Va a estar nuestro óvulo, ¿sale? Entonces, nuestro óvulo, ya que está madurito, va a empezar a germinar. Hay una fusión nuclear dentro de lo que se conoce como el saco embrionario, y esto que tiene dos núcleos, obviamente ya tiene un núcleo femenino y un núcleo masculino, va a empezar a fusionarse y a partir de aquí el fruto va a empezar a crecer. ¿Qué es lo primero que crece? El endospermo, ¿sale? Entonces, una vez que eso empieza a crecer, eventualmente se va a transformar en un fruto y ese fruto pues es lo que nosotros nos comemos, ¿sale? Ahora, si se fijan, este es un esquema de una flor típica, ¿sale? Pero en ocasiones los estambres son más chiquititos y están aquí abajo. A veces están más arriba y pues es más fácil que por acción de la gravedad o el viento caiga el polen dentro del estigma, del pistilo. ¿Para qué? Para que se pueda dar la fecundación. Ahora, llegan aquí las abejas, llegan aquí los polinizadores, se llevan parte de ese polen y lo llevan a otras flores, ¿vale? Entonces, eso es lo que se conoce también como la fertilización cruzada, que puede darse entre plantas de la misma especie o de diferente incluso, ¿no? Pero obviamente, si no hay viabilidad, pues no va a haber la formación de un fruto, ¿sale? Entonces, a esto es lo que nosotros llamamos como fertilización, ¿sale? Y esto es el tipo de reproducción sexual mayoritaria que existe en las plantas con flor, de manera natural, ¿sale? Porque los seres humanos pues hemos desarrollado procesos entre cruzamientos que normalmente no se dan en la naturaleza, ¿no? Como los híbridos, como los, ¿cómo se llama? Cuando le ponen un pedazo de una planta a otro, los injertos, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, vamos a ver qué onda con la reproducción asexual, ¿sale? Entonces, ya vimos cómo las plantas de alguna manera tienen sexo, ahora vamos a ver cómo se pueden reproducir sin tener sexo. Entonces, lo primero que tiene que suceder es, la reproducción asexual se divide en dos grandes grupos, ¿no? Que es la formación de los propágulos vegetativos, es decir, clones a partir de partes de la misma célula, o la formación de semillas sin procesos sexuales, donde la nueva semilla es un clon de la planta madre,
¿sale? Entonces vamos a ver qué onda con eso. Lo primero, en el primer proceso se tienen que formar propágulos vegetativos, ¿no? Ejemplo clásico que siempre se da en estas clases, los nopales. El género Puntia, si tú cortas una penca de nopal o esta se cae porque la rompe un animalito o el viento, ¿qué sucede? Si esta cae cerca de un sitio con las condiciones adecuadas, ahí va a empezar a crecer otro nopalito, ¿no? Normalmente la formación de propágulos vegetativos lleva a una división mitótica celular, ¿sale? Entonces, ya habíamos visto, me voy a regresar aquí tantito, que todas las células sexuales, tanto los óvulos como como el polen, se reproducen por meiosis. Pero, como estas son células somáticas, se dividen por mitosis, ¿sale? Luego se da una alternancia de generaciones esporfíticas sucesivas, ¿sale? Si todas esas plantas eran machos, todas van a ser machos, todos los clones. Si todas eran hembras, todas van a ser hembras, ¿no? Pero si todas eran hermafroditas, todas van a ser hermafroditas, ¿sale? El otro proceso que vamos a analizar es la formación de semillas sin procesos sexuales. De igual manera se da una división mitótica celular, ocurre una alternancia de generaciones esporofíticas sucesivas o gametofíticas, pero no hay fusión de gametos. Es decir, me voy a regresar un poquito para acá, hagan de cuenta que se empieza a formar este núcleo, el óvulo, ¿y qué sucede? Este óvulo empieza a crecer por sí solo, sin necesidad de que le llegue un polen. Pero este nuevo fruto, esta nueva semilla que se está formando aquí, genéticamente hablando, es un clon de esta flor, de su planta madre, ¿sale? Entonces, aquí hay que hacer un paréntesis, ¿no? La reproducción sexual es muy buena y es deseable por dos razones. La primera, que permite la variabilidad genética y por lo tanto es un proceso natural de selección y de evolución. Y aparte, entre más variabilidad genética tengan las plantas, son más resistentes a las plagas y a las condiciones medioambientales. Entonces, vamos a hacer un ejemplo aquí. Hay una razón del por qué, incluso está hasta en la ley, los seres humanos no nos podemos casar o engendrar familia con, con familiares en línea consanguínea directa, primos con primos, hermanas con hermanas, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque eso trae un problema de reproducción. Vamos a suponer que yo tuviese una hermana y me reproduzco con ella, lo cual pues es bastante friki y morboso. Lo más probable es que nuestro hijo tenga problemas de desarrollo mental, sea un hijo enfermizo y muera muy joven o sufra mucho durante su vida. ¿Por qué? Porque mi hermana y yo tenemos genomas muy similares y al perderse variabilidad genética se multiplican las posibilidades de que haya mutaciones nocivas, que lo que van a hacer es que pues nuestro hijo tenga, ¿cómo se llama? Problemas mentales, problemas de salud, bajo peso al nacer, etcétera, etcétera. Entonces, por esa razón no se permite, incluso está en la ley de muchos países, la reproducción entre, ¿cómo se llama? Entre personas que tengan línea consanguínea directa, ¿no? Pasa algo muy similar con las plantas no es que se mueran o crezcan deformes, pero si tú tienes, y este es el clásico ejemplo, un monocultivo de maíz o de la planta que tú quieras, donde todos son clones o son de la misma especie, eso le pone en bandeja de plata a un gusano cogollero, a un de esos gusanos perforadores, a cualquier tipo de plaga, le pones en bandeja de plata un cultivo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la tendencia en agronomía? Precisamente para evitar esto, que haya múltiples especies en un cultivo, que haya espaciamiento entre las parcelas, perdón, y sobre todo los sistemas silvoagropecuarios, la producción orgánica, para evitar que lleguen estos bichos y se coman todo, ¿no? Ahora, esa es la desventaja de la reproducción
asexual, que baja la variabilidad genética y pues permite que haya mayor posibilidad de establecimiento de plagas, ¿sale? Pero sin embargo, tiene una ventaja. Ay, perdón, alguien escribe en el chat. Dice, profe, las plantas que se alteraron para dar frutos sin semilla, ejemplo, las naranjas, sandías o uvas, ¿en cuál de las dos entran? Muy buena pregunta. Normalmente son híbridos y los híbridos, algunos no, de plano no producen semilla y otros producen unas muy chiquititas que no podemos ver. Pero como son ¿cómo se llama? Son plantas que no tienen semillas, pues, ¿qué es lo que pasa? Que se tienen que estar produciendo a partir de brotes y de esquejes. Entonces, es un poquito más difícil. Si se fijan, si vamos al súper, la gran mayoría de las frutas que compramos tienen semilla. ¿Por qué? Porque hacerlas de otra forma es muchísimo más complicado. Aparte, muchos productores no se animan a esto por una razón. Cuando no hay la reproducción sexual, como dije hace un momento, pues eso favorece que a lo mejor sí tengas una, dos cosechas buenas, pero como no hay variabilidad genética, pues le va a caer una plagota, ¿no? ¿Sale? ¿Cómo se produce la rafle? Bueno, permíteme un momento, Gilberto, déjame terminar de responder la pregunta de tu compañero, ¿no? Entonces, si se fijan, la gran mayoría de las frutas pues tienen semilla, ¿no? Porque pues esto garantiza la variabilidad genética y la reproducción de las plantas. Ahora, a las plantas les gusta producir semillas porque es la manera en la que ellas se reproducen, es la manera en que ellas garantizan su variabilidad genética. Entonces, esto que hacemos los humanos de producir frutos sin semilla, pues como que no les gusta, ¿no? Algo que sí se ha visto es que, bueno, estos son procesos de mejoramiento totalmente, yo no soy especialista, pero al principio los frutos sin semilla no tenían mucha popularidad por una razón. La gente los veía raros y en segunda instancia no eran tan dulces, pero ahora eso ya no es así. Ya puedes encontrar variedades de naranja Valencia, de uva europea, de uva blanca, sin semilla, que son súper dulces. Incluso algunas que son más dulces que sus contrapartes que sí tienen semilla, ¿no? Pero bueno, una vez que logras establecer uno de estos cultivos, pues sí dejan una lana, porque comercialmente hablando hay frutos que por una cuestión cultural, pues se disfrutan más si no tienen semilla, ¿no? Entonces, pero también hay cosas que nunca vamos a ver. Por ejemplo, usted, a no ser que yo me equivoque y lo tengo que pedir disculpas, nunca vamos a ver una sandía sin semillas, por ejemplo. Pues a mí me gusta mucho la sandía, pero pues es un show quitarle las semillas, ¿no? También pues las uvas, a todo el mundo nos gustan las uvas, pero a veces traen un semillón así, pues te molesta, ¿no? Y aparte las semillas han evolucionado para tener un sabor amargo, para que no te lo comas, porque si te lo comes, pues cortas el ciclo de reproducción de la planta, ¿no? Pero hay otras semillas que no saben a nada y que te las puedes comer y el ácido estomacal de nosotros las prepara para que sean más fáciles de germinar. Pasa con muchas plantas, existen esos dos mecanismos. Bueno, entonces espero haber respondido la pregunta de Juan Granados, espero que haya quedado satisfecho, si no ahorita pues me vuelve a preguntar, ¿no? Y luego viene Gilberto Alexander Alvarado, dice, disculpe, profe, ¿cómo se reproduce la raflesia? Bueno, hay varias especies de raflesia, la más popular es la que se conoce como la Rafflesia arnoldi. La Rafflesia arnoldi es una flor que en lo particular a mí me gusta muchísimo. Es una flor grandota, roja, pero es de climas más bien tropicalones. Creo que no hay en México, creo que es de Sudáfrica o algo así. Es una planta muy famosa porque se le conoce como la planta del muerto. En realidad no les recomiendo que la siembren porque es una planta que a pesar de que se ve, es chiquita, es rastrera, pero la flor es muy grande. La flor es muy bonita y muy grande, de color rojizo como con puntitos amarillos. Y la Rafflesia arnoldi tiene la particularidad de que es de las pocas plantas cuyo polinizador no son abejas, ni escarabajos, ni murciélagos, ni el viento. Su polinización depende exclusivamente de las moscas, pero de moscas particulares, que son las moscas carroñeras que conocemos aquí en México como las moscas panteoneras. Son esas moscas que les encanta andar en la caca y en los residuos putrefactos.
Entonces, huelen muy feo, atraen a las moscas, se llevan el polen y luego llegan y lo pasan a otra raflesia, ¿no? Entonces, no les recomiendo estas plantas porque sí se ven muy bonitas, pero quien las ha olido, o sea, dicen que hasta pueden vomitar. O sea, es un olor muy fuerte, muy nauseabundo, ¿no? Entonces, y aparte, pues es una especie exótica, ¿no? No te la puedes traer a México así, ¿no? Bueno, entonces espero haber respondido la pregunta. Dejen ver si por aquí encuentro así rápidamente eh, una, Mandé la una refresco. para que la puedan ver. Profe, le mandé una imagen al grupo de ese tipo de planta. Ah, ok, bueno. Si no, ahí está en el grupo de WhatsApp, ¿no? Bueno, aquí Ok. como quiera para que todos la vean. Aquí ya había buscado una. Esta es la Rafflesia arnoldis. Como les dije, pues es una planta rastrera chiquita, pero la flor es así súper grandota. Es así roja con puntitos amarillos, como les había comentado. Y pues huele de los mil carajos, ¿no? Entonces, hay otras plantas también que tienen polinizadores especiales, ¿no? Pero este es de los más comunes que atrae moscas, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que les quería comentar. Si no hay más dudas, pues volvemos ahorita al tema de la reproducción, ¿no? Entonces, nos habíamos quedado en que hay dos grandes formas de reproducción asexual, que es la formación de los propágulos vegetativos, clásico ejemplo, los nopales, y la formación sin semillas perdón, la formación de semillas sin procesos sexuales, que es básicamente que madura por sí solito la célula madre, el óvulo, la megaespora, como gusten llamarle, hasta formar por sí solo un clonecillo, una semilla clon, un fruto clon de la planta madre, ¿no? Y bueno, si no existe la meiosis, pues no hay recombinación genética y por lo tanto no hay variabilidad. Entonces, eso es importante que siempre lo tengamos claro, ¿no? Ahora, a la reproducción sexual también se le denomina apomixis, ¿sale? Y la apomixis normalmente se lleva a cabo, se puede ser de dos tipos, ¿no? Reproducción vegetativa, que son básicamente los órganos vegetativos, llámese tallo, raíz, etc. Y la gamospermia, que como ya habíamos comentado anteriormente, es cuando se forman semillas sin la fusión de gametos, ¿no? Ahora, lo que nosotros normalmente queremos y lo que se espera en la naturaleza es que haya es que no hay una multiplicación asexual, pero es necesaria. Ya hablamos de las desventajas, ¿cierto? De la reproducción asexual, pero también tiene una gran ventaja. Vamos a suponer que ese número de plantas están en peligro de extinción o están en un número muy bajo en la naturaleza. Si hay reproducción asexual, aseguramos la supervivencia de la especie, ¿sale? Entonces, vamos a suponer que yo, Miguel Medrano, pues ya estoy viejito, ya me voy a morir, no tuve hijos y hay muy pocos hombres en el planeta. Entonces, hagan de cuenta que me corto una mano, siembro esa mano en la tierra y crece otro Miguel joven y nuevo. Entonces, eso está chido, ¿por qué? Pues porque ya Miguel va a vivir ahí por siempre, o sea, ya mi especie, yo, Miguel, no se extinguió. Lo mismo pasa con las plantas. Cuando no hay manera de salvarlas, una estrategia reproductiva como la multiplicación asexual, pues nos va a permitir, nos va a dejar que esa planta no se extinga y nos va a permitir, pues, cubrir una gran extensión de superficie terrestre con una cobertura específica de alguna planta que a nosotros nos interese, ¿no? Profe, o Ahora, sea que estas plantas pueden crecer sin raíz. no. Crecen y luego desarrollan una raíz, como en el caso de las pencas de los nopales. Algo que es muy importante es que la gran mayoría de las plantas tienen células totipotentes. ¿Qué quiere decir esto? Que una célula que ya es célula de hoja o de tallo se puede convertir en otro tipo de célula. Son como células madre. Entonces, eso es bastante chido
porque, bueno, lo van a ver más adelante. Esa materia no me ha tocado a mí, pero está muy bonita, que es el cultivo de tejidos. Entonces, gracias a que las plantas tienen eso, pues podemos cultivar tejidos de las plantas y podemos crear una planta nueva a partir de un puñito de células que extraemos de otra cosa, ¿no? Entonces, está bien chido. Porque los animales no tenemos esa capacidad. Por ejemplo, si ustedes me quitan una célula de mi mano, si la pudiéramos clonar, solamente va a producir una mano. O sea, no va a ser una pierna, no va a ser un ojo, no va a ser una neurona. Entonces, nuestras células no son células totipotentes, pero las células de las plantas se pueden volver a transformar en células madre y hacer el tejido que a nosotros nos guste. Entonces, pues eso está bastante chido, ¿no? Bueno, chicos, se nos va a acabar la clase. Si tienen alguna duda, pues por el grupo de WhatsApp y al ratito se las contesto, ¿no? Entonces, chicos, sería todo por hoy. Espero que les haya gustado la clase. Continuamos la próxima sesión, ¿vale?